Tema muy importante y tiene que ver con el consumo de sustancias prohibidas que lamentablemente día tras día crece, no tan solo en Santiago del Estero, sino en la República Argentina y los daños que con esto conlleva. Vamos a hacer hincapié también en lo que tiene que ver con la prevención, que es muy importante a tener en cuenta. Y en la mañana de hoy nos visita el doctor Gastón Noriega, quien va a hablar con nosotros acerca de esta temática. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buen día, Luciana. ¿Cómo estás vos? Todo bien, aquí estamos informando a la comunidad acerca de todos estos temas tan relevantes y tan importantes, como lo decía, el consumo de sustancias lamentablemente se incrementa, pero es importante trabajar en prevención. Totalmente, es lo más importante, diríamos, sobre todo cuando este flagelo ataca sobre todo a los jóvenes que por ahí no tienen experiencia, no saben realmente qué significa una adicción o una droga que nos puede generar la adicción, y muchas veces se quedan con lo que se dice en el grupo de amigos, se quedan con lo que se dice en el ambiente del boliche, por ejemplo, del club, y no se informan más sobre los efectos tan graves que pueden producir en su persona la droga, ¿no? Cualquier droga, pero últimamente se está detectando en Santiago drogas realmente duras, realmente pesadas, que producen un deterioro aún mayor de las que estábamos acostumbrados aquí en Santiago del Estero. Bien, ¿de qué drogas estamos hablando, doctor? Bueno, se está hablando de las metanfetaminas. Hay distintos tipos de metanfetamina o de derivados de la efedrina, que serían los tipos de anfetamina, pero el cristal, que es digamos, lo último que se está detectando, es una droga muy potente que genera un estado de placer al principio, que es bastante duradero en comparación a otras drogas, ¿no? Otras drogas generalmente tienen un efecto de subidón, le dicen, en subida, en la primera hora, y esta mantiene como 12 horas ese estado de euforia, que es muy nocivo para el cerebro. El cerebro empieza a sufrir inmediatamente, y con el consumo repetido de esta sustancia, no solamente la persona se vuelve adicta, sino que se empieza a deteriorar toda la función cognitiva, que es el poder acordarse, ¿no? O sea, la memoria, la posibilidad de concentrarse, de resolver problemas. Bueno, todo esto lo va perdiendo con el tiempo. O sea, ya con el primer consumo el cerebro sufre, pero con el tiempo se va produciendo un deterioro de las funciones del cerebro, que avanza hasta quedar la persona casi digamos, una persona que no puede hacer absolutamente nada. Que no tiene razón, pensamiento, un decisión. Discapacitado total para la sociedad, no puede trabajar, no puede estudiar, no puede desarrollar ningún tipo de actividad que le permita generar un sustento, por lo cual le empiezan a no comer, y lo más importante en la vida es la metanfetamina, y no los afectos, la familia, el trabajo, el estudio o cualquier cosa que se plantee. O sea, arruina todo lo que pueden ser los sueños de una persona. Y por eso es tan importante alertar, sobre todo a los jóvenes, de estos efectos y de cómo hacer para evitar, ¿no? Darle alternativas. No caer claro, en eso. Porque si lo único que tiene para hacer la persona es ir al boliche, si lo único que tiene para hacer es juntarse con la gente que consume, y probablemente a la larga o a la corta van a caer. Pero si uno tiene un plan para hacer deportes, para competir en algo, no sé... Un proyecto. Un proyecto, artes marciales, algún entretenimiento, algo que le guste a la persona, entonces eso la saca muchas veces de la droga, ¿no? La música, siempre y cuando no sean estos ambientes que por ahí se consumen mucho,
también, ¿no? Todo lo que sea pasión, lo que le dé motivación, puede ser una alternativa al consumo, ¿no? Bien, queda claro, doctor, bueno, antes de que sigamos, que estos daños son irreversibles en la persona. Una vez que suceden, no hay un tratamiento con lo cual la persona se pueda recuperar. Claro, bueno, en realidad el cerebro empieza a sufrir desde el primer consumo. Y esta es una droga tan potente que te puede hacer adicto con un solo consumo. O sea, es muy claramente, adictiva. Claro, es muy adictiva. Y encima por ahí se corre el comentario de que no sería adictiva porque es una droga limpia. No sé con qué tendrá que ver, tal vez con que, bueno, se quiere vender más. Pero es un engaño de venta, digamos. Realmente es una droga muy peligrosa que rápidamente empieza a deteriorar el cerebro y que con el tiempo, o sea, con el tiempo de consumo, genera deterioro que es irreversible. O sea, es parte, si dejan de consumir se recuperan un poco, pero hay cosas que no recuperan, ¿no? Y esto ya está estudiado porque si bien aquí en Santiago la droga es nueva, en otros lugares del mundo como México, como Estados Unidos, esta droga ya ha circulado bastante y los efectos son, uno ve las fotos de los consumidores, ¿no? Cómo se veían a los 20 años y cómo se ven ahora, y realmente es como que los transforma en un zombie, ¿no? Los transforma, se les caen los dientes, se empiezan a deteriorar la piel, ¿no? Físicamente también. Exactamente, se les seca mucho la piel, se empiezan a rascar y empiezan a tener como lastimados en la cara y en el cuerpo, los dientes se les empiezan a caer, se les ponen marrones, se les pudre toda la raíz, hay que sacar todo después. Bueno, muchas veces tienen lo que se llaman zoonopsias, que es la idea de que tienen insectos debajo de la piel, entonces por ahí se cortan pensando en eso, bueno, llegan a tener alucinaciones, se ponen muy reacios al contacto social, se meten mucho en sí mismos y no quieren que se los vea mal. Y ese deterioro cognitivo, el deterioro, digamos, de las funciones cerebrales, es tan grave que lo que van perdiendo y los hace entrar en un círculo vicioso es la capacidad para darse cuenta de lo mal que les hace. O sea, es tan fuerte el subidón, el efecto, digamos, placentero que tiene al principio, que lo van haciendo y no se dan cuenta de todo lo que van perdiendo. Como decíamos, el contacto con la familia, tal vez la pareja. No tienen noción ya para darse cuenta, digamos, lo que van perdiendo en la vida. Exactamente, o sea, ahí te das cuenta que el deterioro empieza desde el primer día de consumo, por eso nadie tiene que probar ni siquiera probarla, digamos, es el consejo. Digamos, no hay que probar ninguna droga. Claro, eso iba a decir, no, cualquier droga genera un daño. Exactamente, la marihuana, la cocaína, el éxtasis, que es otro tipo de metanfetamina, nada. Pero esta en particular, que es el cristal, es realmente, como se dice en la jerga, te engancha muy rápido. La prueba, si ya sos un potencial adicto, en una gran proporción de la gente que la consume es así. Entonces, ni siquiera para las ocasiones sociales, porque muchas veces hay chicos que dicen, no, bueno, yo no soy adicto, yo consumo cuando voy los sábados al boliche o cuando hay de vez en cuando. ¿Qué hay de cierto en eso? Digo, ¿se puede manejar el consumo social del que se habla muchas veces? Bueno, es una puerta de entrada, o sea, no importa si empiezas en un boliche, si empiezas en la calle, si empiezas en un recital o en cualquier otro lugar, el efecto que se produce en el cerebro es el mismo, ¿no? El cerebro tiene un delicado equilibrio, y si ese equilibrio le metemos una bomba como es el cristal, de repente y muy rápidamente ese equilibrio se pierde, ¿no? A veces uno, con las cosas que nos pasan en la vida, uno pierde el equilibrio, ¿no? No sé,
nos roban el celular, nos pasa algo o muere algún ser querido y ya uno ya pierde el equilibrio. Entonces, lo importante es cuidar el cerebro, cuidar este equilibrio, porque con cualquier cosa de estas se pierde y empezamos a venir barranca abajo con todas las áreas de nuestra vida. Entonces, por eso es importante saber que no existe esta cuestión de que no, yo mientras lo mantenga a la noche, mientras lo mantenga cuando me junto, mientras lo mantenga cuando vaya a los recitales nada más, yo me estoy cuidando y lo controlo. No existe el control en esto, es un veneno que hace muy mal y hay que tratar de evitarlo, sobre todo con lo que decías, con la prevención, ¿no? La prevención tiene que ver con informar lo peligroso de esta sustancia, así como también es peligrosa la cocaína, así como también es peligrosa la marihuana, así como también es peligroso el éxtasis, la fana, ¿no? Que son estas cuestiones, el pegamento que inhalan. Todo esto es muy, muy deteriorante del cerebro, de nuestras funciones en cada una de las esferas de la vida, ¿no? El trabajo, la escuela, la familia. Entonces hay que tratar de evitar consumir y no engañarse con esto de decir, bueno, yo consumo socialmente o consumo poquito, lo controlo, ¿no? Entonces eso es un poco la prevención. Siempre todas las adicciones están muy relacionadas con el estado de ánimo. Obviamente que es mucho más vulnerable una persona que se siente triste y que va a buscar una alternativa para sentirse mejor. O puede ser un chico que, no sé, que ha fallecido algún ser querido, una madre, un padre, y entonces ante este vacío claro, busca sentirse mejor de otra forma y no busca por las vías correctas, o uno no le ofrece de manera oportuna la vía para desahogarse, adelante, claro, ya sea, como decíamos recién, el deporte, la música, el arte, o tal vez haciendo terapia, ¿no? Entonces, siempre esta cuestión de la depresión, de la tristeza, de los momentos de la vida, así como decimos los hechos de la vida que nos hacen perder el equilibrio, son una etapa vulnerable para caer y para hacerlo más frecuente de lo que uno haría si estaría bien. Bien, o sea que es muy importante, digamos, cuando uno está mal en la vida, no elegir ese camino porque no es la solución, sino que nos lleva a un camino peor. En vez de ser un salvavidas, es un yunque, digamos, es algo que te hunde más rápido y realmente nos hace llegar a finales muy tristes, ¿no? Muchas veces se escucha de que te lleva para la cárcel, porque inmediatamente al hacerte dependiente de la droga, ¿qué es lo que hace? Uno prioriza el consumo ante cualquier otra cosa. Empieza a vender cosas de la casa, como puede ser, no sé, una máquina de coser, un aparato de música, claro, un celular, lo que sea, para poder consumir. Venden hasta la ropa, las zapatillas. cualquier cosa. Cualquier cosa primero adentro de la casa. Y después cuando no consiguen, o cuando lo de la casa no es suficiente, o porque ya lo están vigilando mucho, salen afuera a delinquir, a robar cosas, incluso, digamos, a tener robos a mano armada, todo para conseguir el medio que les haga obtener la droga. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Detectarlo a tiempo, porque el tiempo que pasa es el cerebro que se muere y también la brecha más grande que uno va a tener que hacer para volver a estar como estaba.
Bien, doctor, pero se puede salir, ¿no? Digo, para todas las personas que están viendo este programa, este mensaje importante de que, bueno, muchas personas que por distintas situaciones lamentablemente iniciaron este camino, siempre se puede salir, se puede volver atrás, se puede revertir la decisión de ser consumidor. Claro, siempre se puede estar mejor, siempre se puede salir, pero es muy importante entender que es una lucha diaria, que todos los días uno tiene que estar atento para no volver a engancharse, para no volver a buscar esa vía que nos hace sentir bien un ratito, pero después es todo mucho peor, y después lo peor es que la capacidad de uno para salir, nuestra mente, nuestro aparato emocional, nuestra motivación, que es como un pilar para sobrepasar y resolver los problemas, es lo que se muere, es lo que se muere con la droga. Entonces, sí, hay muchas personas que salen con mucha fuerza de voluntad, con ayuda, y es importante saber que es muy difícil, pero que salen. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que caen muchas veces es porque subestiman el poder de la adicción, el poder de quitarles la libertad que tiene la adicción. La gente cree, no, lo manejo, lo puedo manejar. Claro, o sea, no es más fuerte que dicen, no, bueno, esto, por ejemplo, empieza un tratamiento con psicólogo, psiquiatra, un centro de día, por ejemplo, ¿y qué pasa? En el medio dice, bueno, ya hace un mes que no consumo, ¿no es cierto? No estoy limpio, ya me he curado. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven a la fiesta en donde han empezado a consumir, ¿y qué hacen? Gran error. Claro, dicen, no, bueno, voy a consumir pero un poquito porque yo ya me curé, yo ya me recuperé. No, o sea, lo más probable es que esa persona caiga si tiene esa actitud. Uno tiene que tomar medidas drásticas. Muchas veces es necesario, por ejemplo, una internación. Bien. Muchas veces es necesario cambiar el grupo de amigos, así tan cruel como parece, pero bueno, ese grupo de amigos va directo a un abismo. Entonces es importante salir de ese ambiente y no ponerse a prueba, porque una vez que has subestimado el consumo, bueno, ahí es la primera caída. Al subestimar el consumo, sales de noche, te juntas con tal cosa. Además, digamos, por ejemplo, muchos pacientes me dicen, bueno, lo que pasa es que he pasado por un kiosco. Y lo que pasa es que está lleno de kioscos. Y está lleno de tentaciones, digamos. Está lleno de tentaciones, de lugares en donde tal vez la puede conseguir, y cuanto más la persona ha pasado por esos ambientes, ha comprado en un lado, en otro, entonces tiene más alternativas. Muchas veces uno tiene que cambiar el celular para que no le manden un mensaje, porque además esto tiene una logística que es mejor que la de cualquier empresa internacional. Está en todos lados y además te están ofreciendo para ver si quisieras comprar o no. Entonces uno tiene que hacer como que desapareció del planeta cuando se quiere recuperar, para no tener la tentación. Por eso te digo que es muy difícil y no hay que subestimarlo, porque cuando has subestimado el poder de la droga, de la adicción, sea lo que sea, ahí es donde empiezas a caer y donde te pones en un riesgo enorme de que de nuevo te tire para abajo este problema tan duro que es las adicciones. Bien, doctor, por último y cortito, el tema de las adicciones también está muy relacionado hoy en día, lamentablemente, con los suicidios que se ven de personas jóvenes. Sí, como hablábamos hace un rato, el estado de ánimo te predispone a una adicción. O sea, estar triste te hace vulnerable a la adicción, porque uno busca no estar triste y una de las alternativas es la droga. Y por otro lado, es que cuando uno se droga, el equilibrio que uno tiene emocional se altera.
Y cuando se altera el equilibrio emocional, uno se desespera, sobre todo en los periodos donde falta la droga, ¿no? Mientras uno consume, uno se mantiene alegre, por decirlo, pero digamos, en la medida que uno va acabando los recursos, en la medida que uno no tiene más plata, bueno, los periodos de abstinencia son terribles, te hacen sentir una irritabilidad muy tremenda y se te pones más impulsivo, más agresivo. Bueno, la impulsividad te lleva a no pensar lo que uno hace, y si te sientes triste, agresivo, impulsivo, es un combo mortal para que cualquier persona diga, bueno, no, ya no quiero sufrir más, me mato, ¿no? Por eso, digamos, es muy importante no solamente estar atento a si la persona se droga, también hay que estar atento para hacer la prevención del suicidio, a si la persona está mal. Y eso lo tenemos que hacer todos. Como comunidad es muy importante entender que todos podemos hacer prevención, ¿no? Esto quiere decir, si tenemos a alguien al lado que lo vemos como más callado, que ha cambiado su comportamiento, su forma de ser, que lo vemos más irritable, que no se junta más, que está triste, entonces es importante de a poquito, no de golpe, porque muchas veces te rechazan, porque nadie quiere que lo vean mal. Entonces, de a poquito ir acercándose y preguntarle, che, ¿puedo hacer algo por vos? ¿Me quieres contar algo? ¿No? En la medida, uno tiene que tratar de ganarse la confianza de la otra persona, y esa persona, cuando te ganes la confianza, se va a abrir y te va a contar, tal vez llorando, qué es lo que le pasa. Y eso lo que cuenta que le pasa es una gran pista para saber qué se puede hacer para prevenir el suicidio, por ejemplo, en este caso. Entonces, ese tipo de cosas es muy importante. Una cosa muy importante son los signos de alarma. Primero vamos a hablar de los signos de alarma de las adicciones, que están relacionadas también a la cuestión del suicidio. Bueno, la comunidad tiene que saber, por ejemplo, los padres de chicos que se presumen como que son adictos, tienen que saber que el chico, cuando está consumiendo, no lo va a saber en el momento en donde tiene el efecto positivo de la droga, el eufórico, digamos, lo más infrecuente es eso, digamos, que no se lo vea en esa etapa, porque en esa etapa está en el recital, en el boliche, claro, en otro lugar. Lo vas a ver en la etapa de la abstinencia, lo vas a ver irritable, nervioso, lo vas a ver agresivo, con poca voluntad para hacer cualquier cosa, incluso para cuidarse de su higiene personal o arreglarse para salir. Tal vez va a cambiar la personalidad, ¿no? Una persona alegre tal vez ya no lo es más, una persona que hablaba mucho ya no habla. Este tipo de cambios de comportamiento, también, bueno, si empiezan a faltar cosas en la casa, si empieza a dar respuestas que no son creíbles, que no son consistentes, que quiere decir que cuando uno le pregunta ¿a dónde has ido? Bueno, no, he ido al parque. Y después viene la mamá y le pregunta ¿a dónde has ido? No, he ido al club. Y son dos lugares diferentes. Entonces, al final, ¿a dónde has ido? A ver, explica. Y cuando uno le pide explicar, la línea no tiene una coherencia, una consistencia que sea creíble. Entonces, esos son signos de alarma para decir, bueno, hay que llegar. ¿Y por qué es importante saber los signos de alarma? Porque, como decíamos antes, cuanto más tiempo pasa, peor es para poder tratar de salir de este consumo. Y con respecto a la depresión, bueno, lo que hablábamos recién, personas que tal vez hayan sufrido abuso, hayan sufrido maltrato, bullying, personas que hayan perdido un ser querido recientemente, personas que se encuentran muy solas, ¿no? Los grupos etarios más frecuentes son los jóvenes de 14 a 25 años y los adultos mayores. Esos son los grupos poblacionales que más se suicidan. Se suicidan más los varones. Digamos, en una proporción de 3 a 1, los varones tienden a conseguir más el suicidio que las mujeres. Las mujeres intentan más
intentan 10 Y veces más. fracasan más. Y lo hacen con métodos menos cruentos, como Claro. ser la ingesta de pastillas, como ser los cortes en los antebrazos. En cambio, los varones utilizan métodos más cruentos, como por ejemplo, obvio, esto es algo, digamos, la mayoría de las mujeres, ¿no? Pero hay mujeres que sí utilizan métodos más Otros cruentos. métodos. Pero los varones utilizan más el tema del ahorcamiento o las armas de fuego. Entonces, realmente este tema es, digamos, es que hay que prestar atención. Bueno, todo lo que te pone triste te predispone al suicidio, digamos, incluso problemas económicos, Claro. todo se va sumando y en cada persona es una mezcla diferente. Pero lo importante es entender que cuando vemos una persona sobrecargada, uno como miembro de la comunidad tiene que tratar de acercarse, ganarse la confianza y ayudar a que la otra persona se abra. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Entonces hablamos de todo un poco, de las adicciones y también, bueno, que están vinculadas sin duda al suicidio. Es importante tener en cuenta todos estos consejos que siempre, bueno, se puede salvar a la persona, que es lo más importante, de las adicciones y también evitar y prevenir suicidios. Totalmente, sí. Siempre es muy importante que la persona que no llega, o sea, que quiere ayudar, por ejemplo, un miembro de la comunidad que quiere ayudar a una persona que está mal, se acerca y siente que no lo puede consolar, que no lo puede, siempre es importante buscar ayuda profesional, psicológica, psiquiátrica, para tratar de darle a alguien que sepa sobre el tema el manejo de esta cuestión tan delicada, porque es un tema de vida o muerte. Yo siempre digo que el suicida o el paciente suicida es como un paciente en terapia intensiva, que se puede inclinar para un lado o para el otro. Bien. Y de ahí la importancia del tema y de hacer algo al respecto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, Gracias a vos, por Luciana. su visita. Compartíamos las palabras y la explicación del doctor Gastón Noriega, médico psiquiatra, que nos hablaba acerca de las adicciones, por un lado, cómo prevenir y también del suicidio. 36 minutos se pasan de las 9 de la mañana. Compartimos un poco de música y seguimos con más Pulso Urbano.